¿Qué pasa, Facundos? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Aquí Pepe Cuenca reportando desde Salobreña, provincia de Granada, y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 6 del Grand Chess Tour de Croacia, que se está celebrando en Zagreb y reuniendo a muchos de los mejores diablillos ajedrecísticos del mundo. En esta ocasión os traigo una partida que siempre tiene mucho interés, con las piezas blancas enfrentando Magnus Carlsen, el campeón del mundo, a Hikaru Nakamura, el jugador estadounidense. Ya sabéis que es un super clase, también uno de los mejores jugadores del mundo a ritmos rápidos. Y ya recordáis que hace unos cuantos años pues Hikaru Nakamura dijo que se veía como el único jugador capaz de derrotar a Magnus Carlsen en un match por el campeonato del mundo, y la verdad que Magnus Carlsen respondió pues ganándole unas cuantas partidas. De hecho, Magnus tiene un score súper favorable contra Hikaru Nakamura. Así que vamos a dejarnos de rollos y a ver qué ha sucedido en esta interesantísima partida entre el noruego y el estadounidense. Magnus decide abrir con D4 e Hikaru Nakamura responde con caballo F6, C4 y E6. Bueno, como siempre, ahora las negras están preparadas para entrar en una ninfo india en caso de que las blancas jueguen con caballo C3. Magnus evita la ninfo india. Tras caballo F3 aquí existen muchas posibilidades: la india de dama con B6, la bogo india con alfil B4, juega C5 para entrar en posiciones tipo Benoni. Pero Hikaru Nakamura decide jugar con D5 para entrar en posiciones del gambito de dama. Ya sabéis que aquí podéis jugar G3 para entrar en la catalana, y Magnus Carlsen juega la línea principal con caballo C3. De nuevo, una infinidad de posibilidades para las negras: C5, tarras o semitarras, alfil B4 para entrar en la Ragozin, pero Hikaru Nakamura juega alfil E7. Ahora, pues alfil G5 hace bastantes años solía ser la principal, pero la verdad que las negras han conseguido secar bastante a las blancas en ese tipo de variantes, sobre todo en la élite. Así que últimamente está muy de moda la jugada alfil F4, y es la que emplea Magnus Almendrado Carlsen. Hikaru Nakamura dice: oye, que me voy a enrocar, y Magnus desarrolla el peoncito con E3, ahora preparándose para el desarrollo del diablillo de F1 para poder poner su rey a buen recaudo. Y ahora las negras emplean la jugada C5, que de hecho es una de las jugadas que puso de moda el propio Hikaru Nakamura hace ya algunos años. Pues no demasiado tiempo, caballo BD7 era una de las jugadas principales, llegándose a esas posiciones en las que las blancas cerraban con C5, se jugaba C6, las blancas jugaban con B4, ganaban mucho espacio. Pero la verdad que las negras, pues estaban muy sólidas, pero por alguna razón, de nuevo, la jugada que está más de moda es este C5. La reacción típica es D por C5. Ya hemos explicado en algún vídeo que jugar C por D5, pues realmente no tiene demasiado sentido, porque viene caballo por D5 tocando el alfil de F4, y además, tras la jugada, por ejemplo, alfil E2, pues C por D4, E por D4, esto es una versión buena del peón aislado para las negras. Así que tras C5, D por C5, alfil por C5, A3, una jugada lógica que controla la casilla B4, posible expansión, la dama se coloca en C2 y no va a ser atacada por un caballito en C6, caballo C6, todo esto es teoría pura y dura. Dama C2, y aquí viene ya la primera sorpresa de Hikaru Nakamura. La jugada principal, con diferencia, es dama 5, en la partida se emplea torre 8. Vamos a hablar un poquito sobre, la historia, de esta variante tras dama A5. Aquí existen varias posibilidades. Enroque largo es súper interesante, jugando de una manera muy agresiva. Luego existen temas con G4, H4, pero torre D1 también es la que se ha empleado últimamente en la élite. Y aquí os cuento un par de cosas. Torre 8 es precisamente la jugada que puso de moda Hikaru Nakamura hace algunos años, entrando en variantes muy complicadas: caballo D2, E5, alfil G5, caballo D4, alfil B1, alfil F5, y esto que está muy trillado en la élite. Pero Fabiano Caruana, tras torre D1, puso de moda este torre D8 en el match por el campeonato del mundo contra Magnus Carlsen. Magnus Carlsen decidió no entrar en todo el meollo donde estaba toda la chicha, y jugó alfil E2, una jugada más sólida, pero la idea de Fabiano Caruana era sacrificar pieza. Tras caballo D2, D4, caballo B3, dama B6, caballo A4, alfil B4, jaque. Quien quiera investigar más, pues ahí le dejamos cómo puede seguir esta variante, ¿vale? Pero es súper interesante. Como digo, aquí es donde vino la primera sorpresilla de Hikaru Nakamura. Le trae la piñata con los caramelitos a Magnus Carlsen y le dice: oye, torre E8. Muchas menos partidas que con dama 5 en mi base de datos. Es verdad que hay alguna partida de élite, incluso entre Anand y Magnus Carlsen,
La idea de las negras es muy sencilla. Se están preparando para golpear con un E5, aprovechando que el alfil está en F4, que ese diablillo está en F4. Aquí, bueno, pues hay varias posibilidades. En la partida Magnus emplea una de las más sólidas, alfil G5, profilaxis contra la jugada E5. Y existían otras posibilidades que probablemente Hikaru Nakamura tendría muy bien preparadas. Por ejemplo, tras enroque largo la partida se vuelve una completa locura. E5, alfil G5, D4, caballo D5, aprovechando que el negro no puede capturar en F6, alfil E7, caballo por E7. Se han jugado algunas partidas así, donde las negras sacrifican un peón, pero tienen muchísima compensación debido a la posición de este rey en C1. Veis que es un poquito inestable, ¿no? Así que tras torre 8, Magnus Carlsen juega alfil G5, clavando el caballito de F6, se prepara para meter muchísima presión en el peón de D5, y las negras, bueno, pues juegan alfil E7 para desclavarse. Torre D1 por parte del almendrado y dama A5 por parte de Hikaru Nakamura, ¿no? Que se quita de los rayos X con esa dama. Por cierto, qué calor hace aquí, ¿no? ¡Me estoy evaporando de nuevo! Y encima ahí está la clase de Aquagym otra vez. Últimamente, siempre que me pongo a grabar este vídeo, coincide con la clase de Aquagym, ¿no? Mañana me aseguraré de hacerlo antes o después para poder ir con mis amigos agualetes ahí a estirar un poquito las piernas en la piscina. Dama A5. Y bueno, la clave es que no puede jugar P4 nunca porque está colgando el de A3, y por eso Magnus saca el alfil de F1, preparándose finalmente para el enroque. Ahora viene un momento importantísimo. Yo creo que Hikaru Nakamura se olvida un poco del orden, aunque no es demasiado grave, pero creo que la jugada más fina aquí es H6. Ahora vamos a tratar de explicar del por qué. Estos son sutilezas muy importantes aquí, muy finas, que casi ni se aprecian. En la partida se jugó D por C4, alfil por C4 y H6. Y por supuesto, en esta posición el alfil se puede ir tanto a F4 como a H4, es decir, le estás dando dos opciones al blanco. Sin embargo, si juegas H6 primero, el alfil solamente se puede retirar a la casilla H4, ya que si te retiras a la casilla F4, entonces viene la potente jugada E5. Uno podría no puedo ni hablar. Uno podría pensar, oye Pepe, Mr. Milongas, que estoy hasta las pelotas de verte ahí el careto, ¿por qué no puedo comerme el peón de E5? Bueno, pues que viene caballo por E5, alfil por E5 y D por C4 con ataque doble al diablillo de E5 y al diablillo de E3. Si alfil por C4 viene dama por E5 ganando una pieza, si alfil por F6 viene C por D3, jugada intermierda, ganando la partida. Toco la dama, obligo a comer y alfil por F6 y la vida es maravillosa, tenemos una pieza de más. Pero Hikaru Nakamura juega D por C4. Entonces ahora, alfil por C4, H6 le da la opción extra a Magnus Carlsen de jugar alfil F4, y es lo que realiza el noruego para salirse un poco de la teoría con esas líneas con alfil H4. Y vamos a tratar de entender esta posición. La estructura es bastante simétrica, como podéis ver. El negro está muy sólido, pero quizá podemos argumentar que el blanco está un pelín mejor debido a la diferencia de estos dos alfiles. El alfil de C8 es una pieza mala que todavía tiene que completar su desarrollo, y el alfil de C4 es bastante más activo. Así que ligerísima ventaja para Magnus Carlsen. Nakamura juega alfil de 7, una jugada que me gusta mucho. Quiere cambiar, bueno, pues la torre desde la columna E hasta la columna D. La torre puede venir de A8 a C8, buscando diableo la columna C, y el alfil incluso muchas veces está muy sólido en la casilla E8, protegiendo el importante punto F7 y dejando paso libre a las torres. Magnus dice, bueno, pues yo me enroco, torre a C8 y E4. La verdad que ahora aquí viene un momento importante. Hikaru Nakamura realiza la jugada más humana, que es la jugada E5, porque uno puede pensar que te están metiendo E5. Sin embargo, tras la jugada torre de D8, las negras todavía estaban muy sólidas, porque E5 no es posible por la jugada caballo H5, y el peón de E5 va a caer. Es verdad que tras la jugada torre de 8 uno puede jugar H3 para prepararse E5, y quizá el negro va a tener que acabar jugando E5. E4, E5 por parte de Nakamura, y el alfil se va a E3. Ahora, bueno, pues como decimos, podemos argumentar que el blanco está un pelín mejor. La máquina recomienda aquí jugar alfil F8 y, bueno, tratar de defender una posición un poquito peor contra Magnus Carlsen. Ya sabéis que defender posiciones algo peor contra el campeón del mundo, bueno, pues va a ser un total sufrimiento. Ya sabéis que Magnus Carlsen suele aplicar su cremita
La cremita de Magnus Carlsen, compuesta por algas marinas, por calcio, por magnesio, por potasio, por hierro, por leticina, por vitaminas C, E y B12, aceites cítricos, eucalipto, germen de trigo, alfalfa y girasol, ¿no? Y bueno, ya sabéis que Magnus Carlsen es especialista en la fermentación y que descubrió que cada uno de los componentes, mediante un proceso de biofermentación, pues liberaba energías vitales esta cremita, y es por eso que ha tenido tanto éxito al ser comercializada. He dicho, bueno, alfil E3. Y entonces lo que quiere Hikaru Nakamura es complicar muchísimo la posición. Y se mete en una línea, bueno, pues tremendamente complicada. Caballo D4, atacando al alfil de C4. Ahora es un momento importante para Magnus Carlsen. Tiene que capturar de alfil en D4. Si come de caballo, viene torre por C4 y las negras están perfectamente bien. Pero la jugada es alfil por D4, ya que la idea es que el peón de E5 va a quedar atacado. Si juega C por D4, torre por D4, un peón de más, y tras torre por C4, como ocurre en la partida, Magnus Carlsen gana un peón en E5. Por supuesto, Nakamura no es que no haya visto que acaba perdiendo un peón, sino que pretende complicar la posición muchísimo con alfil A4. Una jugada súper interesante. El blanco no puede capturar este diablillo porque la dama está colgando. Entonces Magnus Carlsen se ve obligado a realizar la jugada B3. Una jugada que parece que está ganando la partida, porque te estoy comiendo el alfil o te estoy comiendo la torre. Pero Hikaru Nakamura complica muchísimo la partida con caballo por E4. Fijaros, esta posición es una completa locura. Me estaba muchísimo costando, me estaba costando muchísimo. La verdad que esto de las retransmisiones me está haciendo mucho daño, ¿verdad? Ya no sé hilar dos palabras consecutivas con sentido, ¿verdad? Caballo por E4. Y fijaros que parece que todas las piezas del negro están colgando, pero no nos podemos comer ninguna. No nos podemos comer, bueno, la torre porque cae la dama. No nos podemos comer el caballo por idénticas razones. Y comernos el alfil, pues simplemente las negras comen en C3 y recuperan la pieza con una buena posición. En este momento Magnus comete un error, de acuerdo a los módulos de análisis. Como digo, la posición es tremendamente complicada. La mejor jugada era dama E2, desclavándote y atacando demasiadas piezas del negro. Por ejemplo, si caballo por C3, viene simplemente dama por C4, caballo por D1, dama por A4, dama por A4, B por A4, y fijaros que todo está igualado de material, pero el caballito de D1 no puede salir. No ha logrado salir del escape room de Magnus Carlsen. Y si torre de 8 para defender, alfil de 4 controlando muy bien las casillas del de escape del caballo, y lo vamos a zampar rico con un curry excepcional. Es por eso que caballo por C3 no servía. Quizá torre por C3, B por A4, de nuevo, demasiadas piezas del negro colgando. Es verdad que la máquina dice que bueno, que puedes más o menos aguantar en una posición de este estilo con calidad de menos, pero sigue siendo una calidad de menos. Pero sin embargo Magnus juega torre D3 en esta posición, y de nuevo Hikaru Nakamura juega en un minuto aproximadamente torre E C8, que es un error bastante serio. La verdad que podía haber se podía haber mantenido en la partida con alfil F6. Como digo, estas posiciones son realmente complejas. Os recomiendo que paréis el vídeo, que tratáis de pensar un poco sobre ella y de entender las razones de la jugada de estos super maestros, ¿no? Bueno, también estoy yo aquí para tratar de explicaroslo, ¿no? El tema es que tras alfil por F6, G por F6, esta clavada va a ser muy potente. La jugada por F6, por supuesto, la idea es eliminar a uno de los defensores del caballo de C3, ¿no? Entonces alfil F6, G por F6 y B por A4, torre por C3, torre por C3, dama por C3, y llegamos a una posición completamente igualada. Como digo, Magnus Carlsen juega torre D3, torre F8 por parte de Hikaru Nakamura, y ahora viene un jugadón del noruego que empieza ya a aplicar su cremita sobre los hombros de Nakamura, que Nakamura ya está, se empieza a relajar y dice, uy, qué gustito me da la cremita Magnus Carlsen. Ya sabéis, dama B2, un jugadón. La clave, si caballo por C3 ahora, viene B por C4, ganando material. No puedes comer en C3 y estás comiendo ya o la torre C4 o el alfil de A4. La única jugada que sirve aquí es caballo C5, que parece muy buena, porque dice, oye, si me comen la torre C4, como tu torre en D3 y además toco la dama. Pero Magnus Carlsen se saca una jugada de super clase, que es torre E3. Aquí, torre E3 tiene muchísimo sentido, porque fijaros que el alfil de E7
está desprotegido y van a haber jugadas bombazo como alfil por G7, como vais a ver en breve en la partida. Ahora Hikaru Nakamura juega alfil por B3, única. Si juegas caballo por B3, viene caballo por A4, sencilla, una jugada muy sencilla, y viene torre por B3 y es una pieza de más de nuevo para las blancas. Es por eso que tras torre E3 viene alfil por B3 de Hikaru Nakamura y ahora viene este bombazo precioso, maravilloso, alfil por G7. Las negras no pueden capturar porque viene caballo D5 jaque y cuando el rey se vaya, pues vamos a zampar este diablillo con muchísimo dolor. Es por eso que Hikaru Nakamura juega torre G4 en esta posición para tratar de defenderse. Y ahora, bueno, según los módulos de análisis, la jugada más fuerte era alfil D4, amenazando alfil por C5. Y si, por ejemplo, alfil E6, H3, torre G6 y caballo E2 con idea de colocar el caballo en F4, y esta posición es completamente terrible para las negras, pero Magnus Carlsen juega alfil por H6, otra jugada que tiene mucho sentido. Dice, un peón es un peón. Esto permite que Hikaru Nakamura siga defendiéndose con la jugada alfil F6 y, bueno, de nuevo clavando este caballo, pero Magnus Carlsen realiza la potentísima jugada caballo E5. Es muy potente porque la torre no tiene sitio, fijaros, no tiene sitio, y solamente podría ir H4, que permitiría un torre G3 reventando la posición de las negras. Tampoco puedes irte a la columna G, ¿verdad? Qué bonito me ha quedado esta especie de cruz, ¿verdad? Por tanto, las negras están forzadas a capturar en E5 y viene torre por E5. Y de nuevo, es una posición donde existen alfiles de distinto color, que cuando existen damas en el tablero y un rey en pelotas favorece al ataque, y claramente el jugador que va a atacar aquí va a ser el negro, debido a que solamente el negro tiene el facum. Es verdad que el facum vale por 3 peones y más, es un verdadero guerrero, es el William Wallace de el ajedrez, ¿no? Como decía aquella frase de Braveheart, ¿no? Ese peliculón que decía: podrán quitarnos la vida, pero jamás podrán quitarnos la libertad, ¿no? Y entonces salen todos motivados ahí a comerse a todo el mundo ahí. Pero las negras juegan aquí dama B6. Existía una jugada que era caballo D3 para llegar a un final, bueno, pues la verdad que un final bastante feo. Por ejemplo, facum para caballo E4 y las negras van a sufrir muchísimo. En la partida se juega dama B6 y Carlsen juega dama D2, defendiendo el alfil de H6, amenazando jugadas tipo torre G5. Torre G6 juega Hikaru Nakamura, alfil E3 clavando el caballo de C5, dama C6 amenazando mate con tomate. Magnus Carlsen no se lo deja y juega caballo D5, que además amenaza caballo E7 jaque, casi imparable. Por eso que el negro se ve forzado a comer en D5 y depilación Magnus Carlsen a domicilio. Depilación láser Magnus Carlsen a domicilio, te quita todos los pelitos, incluso los de la oreja, que te veo. B6 y llegamos a una posición, bueno, pues completamente perdida casi para la negra, sobre todo con la técnica de un jugador como Carlsen, ¿no? G3, caballo D7, se cambian damas y fijaros que es un 3 contra 1 súper jugoso. El alfil además con peones en ambos flancos. Magnus Carlsen va a realizar este plan de llevar un peón a 5 para crear una segunda debilidad. Va a traer las torres y lo va a fulminar. Fijaros, torre D1, caballo E6, A4. El alfil controla muy bien al caballo D6. Torre C4, A5. Torre B4, torre D7, come. Torre por A7, A4, torre D7, forzando a realizar al negro una jugada pasiva como caballo D8, torre D5. Fijaros que ahora va a poner la torre en la columna A, forzando al negro a quedarse aquí casi quieto, y es aquí, tras rey G2, donde Hikaru Nakamura abandona. Existen infinidad de planes con H4, con torre F5, incluso con alfil D2. Si el caballo se mueve, existe la jugada alfil C5 también. Hikaru Nakamura dejó de sufrir y Magnus Carlsen se anotó un partidón donde de nuevo aplica su cremita y además alcanza al líder Nepomniachtchi antes del día de descanso, que ya sabéis que es hoy. Así que hoy tienen día de descanso, no sé si tendrán torneo de cocina o torneo de fútbol, ya sabéis que siempre los organizan algunas actividades. Yo tengo aquí una actividad con los chavales del Campeonato de España Sub-12. Estaremos jugando tanto el Divis como el niño Antón como yo, bueno, pues partidas rápidas con los chavales aquí del Campeonato de España Sub-12 en Salobreña. Como siempre, ha sido un magnífico placer estar con todos ustedes. Me despido vosotros hasta mañana, que volveremos con la retransmisión del Grand Chess Tour de Croacia. Espero que estéis muy bien. Y nada, id por la sombra, chavales, que hace falta, que hace un calor brutal. Yo me voy a pelar también esta mañana, que ya tengo unos pelos de náufrago.
Nos vemos, gente, sed buenos, mucha sombra, mucha lechuga como siempre, viva el kiwi, la fruta del amor y el coco, el agua de coco, ya sabéis, si estáis en playita brasileña, agua de coco, eso es maravilloso. Chao, chao, bye, bye, sed buenos, bum, bum, bam, bum, bum, bum.